Muy buenos días, querida iglesia. Muy buenos días a los que nos ven por primera vez en esta, no sé qué semana ya será, pero semana de Senfo en casa. De verdad que para nosotros es un privilegio que tú nos abras las puertas de tu hogar. Es un privilegio compartir este tiempo virtualmente. Así que te damos la bienvenida en esta mañana especial. Y felicitamos a todos aquellos que fielmente nos han estado siguiendo ya hace varias semanas en la transmisión de las células el día viernes, del partimiento del pan la semana pasada en el contexto de Semana Santa. Sabemos de que el Señor ha estado bendiciendo tu vida y así también ha estado bendiciendo nuestras vidas. Y aquellos que se nos suman por primera vez, te damos un gran abrazo a través de la distancia. Sabemos que un amigo te ha compartido este link y es porque Dios tiene una palabra especial para ti en esta mañana también. Así que sean todos bienvenidos, vamos a tener un gran tiempo para escuchar lo que el Señor quiere para nuestro corazón. Y lo mismo que te hemos estado aconsejando desde estas semanas, los riesgos de tener la reunión en casa es que uno pueda distraerse un poco más. Entonces, si en esta mañana tú ya estás listo, tomaste desayuno, yo te invito a que puedas ir a un lugar preparado, levántate de la cama, anda a un lugar en el cual tú puedas estar tranquilo escuchando la palabra del Señor sin distracción. Anda por tu Biblia para que puedas leerla. Si no te distrae ocupar tu celular, ocúpalo, pero si te distrae estar leyendo la palabra mientras ves el celular, te recomiendo usar una Biblia de papel. Y si estás viendo la transmisión en el celular, no cierres la transmisión, escucha los versículos que nosotros te vamos a ir diciendo para que puedas ser totalmente bendecido. Así que, ¿estamos listos? Vamos a ir, queridos hermanos, al libro de Juan, capítulo 5, verso 39. Juan 5, 39. ¿Y qué dice Juan 5, 39? Dice, escudriñad o estudiad las Escrituras, la Biblia, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Vamos a leerlo una vez más. Dice, estudien las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Querido Espíritu Santo, hoy te entregamos el corazón, hoy te entregamos nuestra vida. Abre nuestros oídos para poder entender tu palabra, para poder, Señor, permitir que esta palabra transforme totalmente nuestro corazón. Hoy te rogamos, Señor, que esta palabra pueda cambiar nuestra perspectiva para conocerte a ti, Jesús, el verdadero Señor, y para poder obtener esa vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos de nosotros alguna vez cuando pequeños nos jugamos con papel celofán o papelitos de colores transparentes? Yo me acuerdo que, cuando era chico yo no era muy bueno para las artes plásticas o técnicas manuales, pero siempre llevaba los útiles. Y me acuerdo que una de las cosas más entretenidas era cuando uno comenzaba a jugar con este papel transparente y uno tomaba el color verde, por ejemplo, lo ponía y yo decía, ¡wow! Se ve todo de color verde. O tomábamos el color amarillo y todo amarillo, el rojo de igual forma. Obviamente el mundo no cambiaba de color, todo seguía alrededor de nosotros con el mismo color. Pero estos papelitos o estos filtros hacían que la realidad tomara un color distinto. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque algo similar sucede con nuestras vidas. Cada uno de nosotros miramos la realidad con distintos filtros, con distintos lentes. Déjame darte un ejemplo. Supongamos que tú fuiste a algún lugar y tuviste alguna mala experiencia con una persona de otra nacionalidad, de cualquier nacionalidad. Lo más probable es que luego, cuando te enfrentes o vayas y conozcas a alguna persona de esa nacionalidad, lo más probable es que inicialmente
lo vas a mirar con reticencia. ¿Por qué? Porque tuviste una experiencia que te pusieron unos lentes específicos y ahora ves a todas esas personas con esos lentes. Ahora, lo mismo puede suceder cuando nosotros leemos la Biblia. También tenemos lentes con los cuales leemos la palabra del Señor. Déjame darte un ejemplo. Supongamos tú cuando fuiste al colegio y en las clases de religión, o tu abuelita, o tu no sé quién, te dijo, Dios está con su mano para castigar al pecador. Y lo más probable es que eso haya formado una imagen de Dios en tu mente, de un Dios castigador. Y puedes leer la Biblia y todo te parece a que Dios está enojado o que Dios es castigador. Y puedes incluso estar leyendo versículos que te hablan del amor de Dios, que te hablan de la misericordia de Dios. Pero como tienes o como tenemos unos lentes específicos, o nuestros ojos saltan esos versículos, o los leemos pero no hacen mayor cambio en nosotros, porque solamente información que no podemos internalizar en nosotros porque tenemos los lentes incorrectos. Déjame poner otro ejemplo. ¿Qué pasa si yo tengo una imagen incorrecta del Evangelio? Como lo hablábamos la primera semana que prediqué. ¿Qué pasa si mis lentes del Evangelio es que el Señor Jesús tiene que hacer todo en mi favor? Y yo creo que el Evangelio se trata de no pasar hambre, no pasar dificultad, no pasar angustia, que nada malo venga. ¿Cuál es el problema de eso? Es grave. Porque si tú tomas esos lentes para leer la Biblia, vas a estar leyendo la Biblia buscando dónde el Señor me va a bendecir, dónde el Señor está diciendo que todo está para mi favor, y está bien. Pero vas a tener solamente un enfoque de la palabra, y es un peligro. ¿Por qué? Porque cuando hay un momento de dificultad, o cuando hay un momento de escasez, o pase algo malo, tú vas a decir, la palabra es mentira. O el Señor es mentiroso. ¿Por qué? Porque lo que dice su palabra no se cumple. Y no es así. El problema es que fuiste a la palabra o fuimos a la palabra con unos lentes que nos hacían leer la palabra desde una perspectiva. Y en ese contexto, querido hermano, déjame hacerte una pregunta. ¿Con qué lentes estoy mirando a Jesús? Déjame hacer una pregunta un poquito más osada. ¿Conozco al verdadero Jesús? ¿A qué Jesús yo conozco? Otra pregunta. ¿Cuál es el evangelio que yo creo? Y hoy yo quiero ocupar esta mañana para que hagamos un experimento pequeñito. Prepárate porque esto va a ser un poco difícil. No, mentira, es un experimento fácil. Si yo te digo, Jesús, ¿qué imágenes vienen automáticamente a tu mente? Corre el tiempo. Ya, mucho tiempo. ¿Qué imágenes vinieron a tu mente? Lo más probable es que lo que vino a tu mente fueron las imágenes de las películas que vimos hace una semana. ¿Cuáles son estas imágenes? Jesús caminando en la tierra, con sus discípulos, sanando a los enfermos, restaurando a los pecadores, viviendo con la gente, a lo mejor algunas películas con pelo largo, y lo vemos crucificado y resucitando por nosotros. Automáticamente yo te aseguro que el 99.999 de los que nos están viendo, esas imágenes vinieron a su mente. Pero déjame hacerte una pregunta. ¿Vino a tu mente la imagen de un rey? ¿Vino a tu mente la imagen de Jesús viniendo en las nubes a buscarnos? ¿Vino a tu mente la imagen de un Jesús estableciendo su gobierno en la tierra? ¿Vino a tu mente la imagen de un Jesús
estableciendo un gobierno de justicia, paz y sanidad sobre el mundo? Déjame decirte que si no es así, lo más probable, querido hermano, es que solo estemos conociendo una sola parte de la identidad de Jesús. Ahora, no quiero decir, absolutamente no quiero decir que lo anterior sea incorrecto, no. Eso es un verdadero Jesús, es una imagen verdadera de Jesús. Pero es solamente una parte de lo que el Espíritu Santo nos está y nos quiere mostrar en la palabra. Ahora, es importante que tú tengas los lentes correctos para ver estas dos facetas de Jesús. Porque, ¿qué es lo que pasa? Porque mucha gente cristiana está confundida el día de hoy por lo que pasa con esta pandemia. Porque solamente tienen la imagen de un Jesús que te sana, que te restaura, que te da finanzas, que te da estabilidad, pero pierden la otra imagen. Y cuando viene algo, una señal de Jesús como rey que va a venir, no calza en el molde y se puede confundir y se puede perder. Por eso hoy el Espíritu Santo nos quiere mostrar los lentes correctos para ir a la palabra y ver la completa identidad de Jesús. Ahora, como lo leíamos en un comienzo, el propósito de todo este libro, este gran libro, muchas páginas, muchos libros, ¿cuál es? Es que conozcamos a Jesucristo. El personaje principal de cada libro de la Biblia es Jesús. Y la Biblia nos dice que la vida eterna, que es la vida en plenitud, la vida de éxito, la vida de estabilidad, no se compone o no se explica porque tengamos riquezas o tengamos estabilidad o tengamos una buena familia. No, Jesús nos dice que la vida eterna es conocer a Jesucristo. Esa es la vida eterna, que podamos conocer a Jesús. Por eso el Espíritu Santo en toda la palabra, el único objetivo es mostrarnos a Jesús completamente, en toda su faceta, en toda su identidad. Entonces, el Espíritu Santo va a mostrarnos y nos quiere mostrar en la palabra cuál es la completa identidad de Jesús. Y aquí yo quiero mencionarte dos aspectos. El Espíritu Santo nos quiere revelar dos grandes facetas o características de la identidad de Jesús. ¿Cuál es esto? Es a nuestro Señor como Jesús. ¿Esto qué quiere decir? El Salvador, que murió por nosotros, por nuestros pecados, que derramó su sangre. Esa es una faceta de Cristo, de Jesús. Y la otra imagen es la imagen de Cristo. ¿Qué quiere decir Cristo? El Rey, el ungido, el Mesías, el que viene a gobernar en la tierra, el que viene a establecer su reino en la tierra. Y estas dos características de Dios, de nuestro Señor, están en Jesucristo. En nuestro Señor, Jesús como Salvador, Cristo como Rey, Jesucristo. Lo más probable es que hasta este momento esto te pueda sonar como un juego de palabras, pero quiero aclararlo, no quiero que quede ninguna duda. El Espíritu Santo hace una diferencia en la palabra para explicarnos estas dos facetas. Cristo, cuando la Biblia nos habla de Él como Cristo, nos habla de un rey, nos habla de alguien que viene a gobernar, de alguien que viene a poner su reino en la tierra, establecer un gobierno sobre la tierra. Y cuando la Biblia nos habla de Jesús, nos está hablando de Él como nuestro Salvador, como nuestro Redentor, como aquel que derramó su sangre para limpiarnos por nuestros pecados. ¿Por qué el Espíritu Santo en esta mañana nos quiere hacer esta diferencia? Porque lo más probable, por el ejercicio, experimento que hicimos, es que nosotros conozcamos una faceta de nuestro Señor, como Jesús, pero Él nos quiere también mostrar esta otra faceta como Cristo. Vamos a revisarlas, estas dos.
Jesús como siervo. Desde el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo nos ha mostrado que una vez que el hombre pecó, el Señor, Dios, iba a enviar a su Hijo para derramar su sangre por nuestros pecados y por nuestra rebelión. Vemos que cuando Adán y Eva pecaron y antes de ser expulsados del huerto del Edén, ¿qué hizo Dios? En amor, en su misericordia, sacrificó un animal para cubrirlos con pieles. ¿De qué nos habla eso? Del derramamiento de la sangre. No puedo tomar tanto tiempo en explicar todo esto, pero si tú lees la Biblia, los 5 primeros libros de la Biblia, te vas a dar cuenta que a través del derramamiento de la sangre de animales, Dios nos estaba diciendo que Él en un momento iba a enviar a su Hijo a derramar su sangre por cada uno de nosotros. Específicamente el Señor a Moisés en el libro de Éxodo le dio instrucciones claras de cómo derramar esta sangre, de cómo debía ser este cordero. Y cada una de estas imágenes eran una figura de Jesús que iba a venir a morir por nosotros. Como lo leemos en Hebreos, hablando de Jesús, dice: por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Es Jesús hablando, diciendo, vengo a derramar mi cuerpo, vengo a derramar mi sangre por el pecado. En el Antiguo Testamento vemos cómo Isaías, cómo David, cómo Zacarías vieron al Hijo de Dios siendo crucificado. Isaías dijo que Él fue herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones, que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. David vio a Jesucristo crucificado. En resumen, el Espíritu Santo les mostró a muchos hombres en el Antiguo Testamento que Dios, se hizo hombre, vendría como un hombre, como un siervo, un cordero manso y perfecto que derramaría su sangre por nosotros para acercarnos a Dios y reconciliarnos con Él. Por esta razón, si tú nos ves por primera vez en esta mañana, hoy yo te quiero presentar a este Jesús, aquel que vino a morir por todos tus pecados. Él no viene a condenarte, Él no viene a echarte un juicio, sino que Él viene a rescatarte, a decirte que si tú te arrepientes y si tú le aceptas en tu corazón, Él va a venir y va a limpiar completamente tu vida y vas a estar en paz con Dios. Si tú eres cristiano, a lo mejor tú te condenas porque a lo mejor en la semana pecaste, pero ese Jesús derramó su sangre para limpiar cada uno de tus pecados y ponerte en paz con Dios. Ese es Jesús que nos muestra el Espíritu Santo. Sin embargo, hay otra faceta, que es Jesús como Rey. Y el Espíritu Santo nos muestra en toda la palabra a Jesús como Cristo, al Señor como el Cristo, como el Rey, como el Mesías, el futuro Rey que viene a poner su reino en la tierra. De hecho, la gran mayoría del Antiguo Testamento nos muestra esta faceta del Hijo de Dios como Cristo. Y podemos revisarlo, como te decía, no tengo tanto tiempo, pero quiero darte quiero que revisemos algunas referencias que nos hace el Antiguo Testamento. El profeta Miqueas nos dice que este futuro rey iba a nacer en Belén, como lo hizo nuestro Señor. Jacob, en el libro de Génesis, vio a Jesús viniendo a la tierra como el futuro legislador. En el libro de Números, un adivino llamado Balaam tuvo esta revelación de que Jesús vendría a la tierra como Cristo, como un rey. Él dijo, saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. O sea, estaba hablando sobre Jesús, sobre nuestro Señor Jesucristo. El profeta Natán también profetizó sobre este rey, diciendo que su reino no se iba a acabar nunca. Jeremías habló de este futuro rey también. Daniel vio a uno parecido a un hijo de un hombre viniendo a establecer un reino
en la tierra, sobre toda la tierra. Y así muchos profetas hablaron que este Cristo, que este Rey iba a venir a traer su gobierno sobre la tierra. El Espíritu Santo nos muestra esta otra faceta de nuestro Señor como Rey, como gobernante absoluto de la tierra. Y en el Nuevo Testamento, cuando Jesús caminó con sus discípulos, hay un relato, un momento que para mí es muy interesante. Jesús estaba con sus 12, estaba ahí quizás luego que terminó el día, y Jesús le hace una pregunta a ellos, y Él les dice: ¿quiénes dicen la gente que soy yo? Los discípulos vienen y le dicen: Señor, mira, algunos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Jeremías, otros dicen que tú eres Juan el Bautista. Pero Jesucristo llevó la pregunta a un nivel más personal. Ahora les pregunta: ¿quiénes creen ustedes quién soy yo? Y es en este momento cuando Pedro épicamente se levanta y le dice: tú eres el Cristo. Le dice: tú eres el Cristo. Y como ya lo vimos, ¿Cristo qué significa? El Rey, el Mesías. A Jesús no solamente como un siervo, sino a Jesús como un Rey, como que Él viene a gobernar en la tierra. Pedro esta revelación tuvo, le dijo: tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Pedro no estaba teniendo una revelación de Él como Salvador de nuestros pecados solamente, sino que Él lo estaba conociendo en una nueva faceta, como el futuro Rey que vendría a gobernar sobre toda la tierra. El Mesías prometido por todos los profetas del Antiguo Testamento. Esto no se queda ahí. Jesús se maravilla y le dice: bienaventurado eres tú, porque esto no te lo reveló nadie más sino que mi Padre que está en los cielos. Querido hermano, y esta respuesta tiene una profunda repercusión en nuestra vida como cristianos hoy en la tierra. Porque Jesús, ¿qué fue lo que le dijo a Pedro? Le dijo: Pedro, tú eres Pedro, pero sobre esta roca, sobre esta verdad revelada. ¿Cuál verdad? Que Jesús es el Cristo, el Rey, quien va a venir a gobernar en la tierra. Sobre esta verdad Jesús dijo: yo edificaré mi iglesia. Es decir, la iglesia, nosotros estamos edificados sobre ¿qué verdad? Sobre la verdad de que Jesús es el Cristo que viene a gobernar en la tierra. Y dice que basado en esta verdad, las puertas del Hades no podrán prevalecer contra la iglesia. ¿Qué quiero decirte? Que nuestro rol como iglesia en este último tiempo está basado en esto, en la revelación de Cristo, que Él viene a gobernar en la tierra, que Él viene a establecer el reino, su reino sobre la tierra. Esta es la verdad sobre la cual nosotros debemos estar basados. La iglesia debe estar basada, la roca firme, que Jesús es el Cristo que viene a gobernar en la tierra por segunda vez. Y esta no es una verdad como guardada en este versículo solamente, no. Cuando leemos el libro de Hechos, leemos el Nuevo Testamento, todo el mensaje del Evangelio del Reino está anclado en esta verdad. Yo quiero que rápidamente podamos revisarlo. Cuando Jesucristo resucitó, entendemos de que Él no ascendió inmediatamente a los cielos, sino que Él caminó por un lapso de 40 días con sus discípulos. ¿Qué les habló Jesús en esos 40 días? ¿De qué les habló? ¿Les habló de cómo Él la pasó, de cómo fue la cruz? No.
La Biblia nos habla de que hubo un mensaje que Jesús habló esos 40 días. ¿De qué habló? De su reino, del reino de Cristo. Luego de resucitar, el mensaje que Cristo habló fue de su reino. Lucas 24, del 25 al 27, nos habla de que Jesús, una vez que resucitó, encontró a unos discípulos caminando con ellos, unos discípulos en un camino llamado a Emaús. Y Jesús les dice: ¡qué necios son! ¿Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras? ¿Acaso no profetizaron que el Cristo tendría que sufrir todas estas cosas antes de entrar en su gloria? ¿Y qué nos dice? Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y los profetas, explicándole que la Escritura decía todo esto acerca de él mismo. ¿Como quién? Como Cristo, como Rey. Luego, en Lucas 24, los discípulos estaban comiendo y Jesús se les aparece y les dice: cuando estaba con ustedes, en Lucas 24, 44 y 47, les dije que tenía que cumplirse todo lo escrito acerca de mí en la ley de Moisés. Y este versículo es impresionante, dice: entonces les abrió la mente para que entendieran las Escrituras, para que entendieran todo, de que efectivamente se escribió que hace mucho tiempo el Mesías, el Cristo, el Rey, debería sufrir y morir y resucitar al tercer día. ¿Cuál es el mensaje entonces? Segundo, Jesús como Rey, Jesús como el Rey que viene a gobernar. El libro de Hechos comienza con Jesús caminando en la tierra en este lapso de 40 días. ¿Y qué nos dice Hechos 1:3? ¿De qué les hablaba Jesús? Del reino de Dios, del reino que había por venir. Era tanto que Jesús hablaba sobre el reino en esos 40 días que los discípulos le preguntaron: Señor, ¿y cuándo va a venir tu reino? Y Jesús les dijo: esto no lo pueden saber ustedes, pero quédense aquí porque va a venir el Espíritu Santo. El tema fundamental, ¿cuál era? El reino de Cristo que viene. Este es el mensaje. El centro es el reino de Jesucristo. Este es el evangelio del reino. Y por eso podemos ver que luego, cuando Pedro habla, cuando Pedro predica, su primera predicación, ¿de qué les habló? ¿De qué se trató? De Jesús como Cristo, de Jesús como Rey y la necesidad de arrepentirse para ser salvos. Hechos 3:18 dice que Él les habló de Jesús como el Mesías del cual los profetas hablaron. Luego Pedro, segundo discurso, ¿de qué les habló? De Jesús como Rey. Pedro y Juan llevado al concilio. Fueron presentados al concilio para dar testimonio. ¿Y de quién hablaron? De Jesús como Cristo. Luego, de nuevo, el libro de Hechos, capítulo 5:37, nos hablan de que fueron llevados al sumo sacerdote. ¿Y de quién hablaron? De Jesús como príncipe y salvador. Búsquelo luego cuando tenga tiempo. Hechos 5:37 nos dice Jesús como príncipe y salvador. Jesús, Salvador, Cristo, príncipe. Jesucristo. ¿De qué predicó Pablo la primera vez en Damasco? Que Jesús era el Cristo, el Rey. ¿Cuál era el tema recurrente de los cristianos en el inicio? Cristo. Por eso les llamaron cristianos, porque hablaban de Cristo, 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 el Rey que va a venir. El libro de Hechos nos habla de un alboroto que hubo. ¿Por qué? Porque estos judíos, los cristianos, hablaban de que había otro rey, aparte del emperador romano, Jesús. Y Apolos, cuando predica en Éfeso, ¿de qué habló? Tú ya lo debes estar pensando, del reino. La Biblia nos habla en Hechos 18:28 que él demostraba por la Escritura que Jesús era el Cristo. Y luego cuando Pablo llega a Éfeso, ¿de qué habló? Habló
del reino de Dios, del reino de Cristo, en Hechos 19:18. Está lleno, no tenemos tanto tiempo, solamente una muestra. Por eso hoy el Espíritu Santo nos pregunta, ¿cuál es el Jesús que tú y yo conocemos? ¿Qué imagen tenemos en nuestra mente? ¿Cuál es el Evangelio? ¿Tenemos el Evangelio completo? Lo más probable es que hasta este día tú conozcas la faceta de nuestro Señor como Jesús y Salvador. Y está bien, pero es incompleta. Hoy tú debes verlo como el Rey, como el que viene a gobernar, el que viene a establecer su reino sobre la tierra. Y sobre ese mensaje, el mensaje de Él como el Rey que viene pronto a venir a gobernar en la tierra, la iglesia está basada, y es ese evangelio el cual nosotros creemos y debemos predicar. Ahora, ¿por qué hay gente confundida, como lo decíamos inicialmente? Porque no entienden que todo lo que estamos viviendo es producto de que son señales de la venida de este Rey. Lamentablemente, hermanos, a veces tenemos un evangelio tan centrados en nosotros mismos que se nos escapó de la mente que Jesús venía. Te hago una pregunta y yo me pongo en el lugar porque también me pasó. Antes del coronavirus, ¿teníamos presente la venida de Jesús? Quizás tú leías la Biblia, tú leías la palabra, orabas, yo lo hacía, pero quizás se nos olvidó. ¿Por qué? Porque nuestros lentes nos hacían ver solamente una faceta de Jesús. En mi caso, ¿qué me pasó? Yo dije, wow, ¿qué es esto que está pasando? ¿Qué es? Y fui a leer la palabra. Y la palabra ya no hablaba. Nos hablaba de que estos son señales de que Jesús viene a establecer su reino en la tierra. Son sus señales. Por eso cuando uno lee esto y uno dice, entonces esto que está pasando, esta pandemia, es producto de que Cristo viene. ¿Qué viene al corazón? Felicidad, alegría. ¿Por qué? Porque esperamos que nuestro Rey venga. Por eso, hermano, para concluir, hoy el Espíritu Santo te quiere revelar a Jesús, a Cristo, a Jesucristo como Él es. ¿Y qué debemos hacer para poder conocer al Señor? En primer lugar, debemos arrepentirnos. Y creo que es en este contexto donde más calza la palabra arrepentimiento. Porque arrepentimiento, ¿qué significa? Poniéndolo en un lenguaje de lo que estábamos hablando, cambiar el color de tus lentes. Cambiar el filtro con el cual tú miras la vida. Y hoy debemos arrepentirnos de que Dios cambie nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque si nos hemos dado cuenta que hemos estado aferrados a este mundo, debemos arrepentirnos de todo corazón y poner nuestro interés primeramente y únicamente en el reino de Cristo que está por venir y no en las cosas de la tierra. Y tú me puedes decir, bueno, pero yo vivo basado en Cristo, yo no vivo aferrado a las cosas de la tierra. ¿Qué es vivir aferrado al mundo? Y Jesús lo explicó a través de ejemplos. Y una de las principales enseñanzas de Jesús fue sobre no arraigarnos a este mundo. ¿Qué dijo Jesús? Más que felices los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Más que felices los que tenéis hambre, porque serán saciados. Más que felices los que lloráis, porque reiréis. ¿Por qué el Señor dice que los necesitados son tan bienaventurados? ¿Sabes por qué? Porque el pobre, el que está llorando, o el necesitado, no tiene de qué arraigarse. Esa persona no tiene un arraigo al mundo. Piensa por un momento una persona pobre, indigente que anda en la calle. ¿Qué riqueza tiene? ¿Qué arraigo tiene al mundo? Cuando el Señor nos está hablando entonces de estos bienaventuranzas, nos está diciendo, bienaventurados aquellos quienes no tienen su sustento en el mundo y lo tienen en mí.
Cuando vino un joven rico que cumplía toda la ley y era moralmente bueno, Jesús le dijo, para seguirme tienes que hacer una cosa más. Anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. La Biblia nos dice que este joven no pudo seguir a Jesús porque amaba mucho lo que él tenía. Y hoy yo te hago una pregunta. ¿Dónde está atado tu corazón? Si hoy Jesús viniera, ¿qué vendría en tu corazón? ¿Qué sentimiento vendría si te dijeran, hoy viene Jesús? Hay gente que dice, pucha, me gustaría poder comprarme el auto. Señor, es que había ahorrado tanto por el auto, o por la casa, o por casarme. Y esto no está mal, pero lo malo es cuando eso llena nuestro corazón y llena nuestra vida. Jesús nos mencionó en una parábola de un hombre, y no vemos nada malo aparentemente en esta parábola, un hombre que tenía muchas riquezas y que de repente se puso a pensar y dijo, voy a ampliar mis graneros para poder meter todo el grano. Pero ¿qué dijo el Señor? Necio, ¿no te das cuenta que esta noche vienen por tu alma? Querido hermano, si hoy viniera, si hoy te dijeran, Jesús viene por ti en la noche, hoy mueres, ¿qué harías? ¿Qué haríamos? Lo más probable es que nos volcaríamos a buscar de Jesús. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que aún nuestro corazón está lejos de Él. Y en este sentido me llama algo mucho la atención. ¿Por qué los fariseos que conocían la Biblia completamente, más que cualquier otra persona, no pudieron ver a Jesús en toda la Escritura? No lo pudieron reconocer. Jesús nos responde, no lo pudieron hacer porque ellos leían la Biblia. ¿Para qué? Para su propia gloria, para satisfacer sus propios deseos, para satisfacer sus propios anhelos. Jesús les dijo que ellos anhelaban la gloria, anhelaban el reconocimiento, anhelaban las riquezas que arrebataban de las viudas. Ellos leían la palabra no para buscar a Jesús, sino la leían para hacer su nombre, para hacerse importantes en la tierra. Por eso el Señor cegó su entendimiento. Por eso hoy el Señor, para revelarnos a Cristo, es necesario que nos arrepintamos y le digamos, Señor, yo no quiero vivir más atado al mundo, yo quiero conocerte, quiero traer tu reino, quiero vivir para ti. Y este es el clamor del Espíritu Santo. Él te quiere revelar al Señor en la Escritura, pero Él no va a traer la revelación si en nosotros lo único que queremos o lo que queremos es satisfacer nuestros propios deseos. Y finalmente, ¿qué es lo que debemos clamar con urgencia? Pedirle al Espíritu Santo que abra nuestra mente. Y hermano, este tiempo es urgente, urgente que tú te vuelvas a la palabra con desesperación. Y eso te lo digo porque te amo con todo el corazón. La Biblia nos habla que en el último tiempo, que una de las señales de la venida de Jesús, ¿cuál va a ser? Que muchos que han creído, que incluso que han sido escogidos, se van a apartar de Jesús, que van a ser engañados. ¿Por qué? Porque no conocieron a Jesús en la Escritura, no conocieron al Cristo, no les fue revelado. Y hoy, hermano, es importante, urgente, y yo en mi corazón creo profundamente que lo que vamos a vivir en los próximos tiempos va a ser espectacular. Pero también la Biblia nos dice que vamos a vivir tiempos peligrosos. Y este tiempo de cuarentena en el cual tú estás en tu casa, Dios lo ha permitido para que tú vayas a la Escritura y veas a Jesús y lo conozcas, para cuando venga el futuro, cuando vengan los próximos días que van a ser difíciles, tú no seas engañado. Hermano, a lo mejor hasta hace 6 semanas tú vivías con la palabra del pastor el domingo y ya no hay palabra el domingo en la iglesia presencial. Pero ¿qué quiere el Señor? En este tiempo, hermano, lee la palabra, pídele al Señor que Él te lo revele para que no seas engañado en el futuro. La Biblia nos dice, en el último tiempo muchos van a rechazar su fe. Pablo
el apóstol Pablo le advirtió a sus discípulos, les dijo: en el último tiempo van a venir de entre ustedes, no del mundo. Entre ustedes se van a levantar lobos rapaces, se van a levantar lobos vestidos de ovejas que los van a engañar. Pablo habló en Tesalonicenses y les dijo que la señal, una de las señales antes del fin, es que muchos van a ser tropezados, van a dejar al Señor. ¿Por qué? Porque van a permitir el engaño. Por eso yo de todo mi corazón te motivo a que tú busques en la palabra para que tú no seas engañado. Porque el Señor va a proteger a aquellos que tengan esta revelación de Cristo. En los tiempos finales en los cuales estamos viviendo, como iglesia, vamos a vivir los tiempos más grandes que nunca hemos vivido. Pero el Hades, el infierno, va a querer atacarnos. ¿Cuál es el fundamento? Cristo. Que este mundo va a pasar, pero viene un rey. Viene un nuevo reino, el reino de Cristo. Y esto es lo que sostiene nuestra esperanza. Hermano, no bases tu esperanza en que los doctores dicen que va a pasar el virus, en que no va a pasar nada malo. No, la Biblia dice que se va a poner peor. Pero si tu esperanza está basada en que Cristo viene a la tierra y que tú tienes parte en eso, estás por vivir los mejores años de tu vida. Querido Espíritu Santo, yo te ruego que esta palabra haya entrado en lo más profundo de nuestro corazón. Hoy yo te pido que tú guardes a la iglesia. Señor, que este mensaje haya entrado en la mente, en el corazón, que cada uno de los que escucharon pueda entender la urgencia de volverse a la palabra, encontrarte, para cuando se levanten los falsos cristos, los falsos profetas, no seamos engañados y podamos conocerte a ti, Señor, podamos conocerte a ti, Jesús, que eres nuestra vida eterna. Hoy yo, Señor, oro por bendición, por protección sobre tu iglesia y por los que nos ven por primera vez, Señor, que ellos puedan conocerte como el Señor, como el Salvador personal. Te amamos, Señor, porque vienen tiempos gloriosos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué privilegio que hayas estado con nosotros. Yo te invito a que tú puedas leer la palabra, orar, leer la palabra, léela como nunca antes. Y sigue mirándonos a través de las redes sociales, que el Señor ministre tu corazón, porque este es el tiempo para conocer al Señor. Te amamos, con mi esposa los amamos mucho y que Dios te bendiga. Un gran abrazo, muchas bendiciones.